Las profecías bíblicas. El tema, a muchas personas les encanta escuchar de las profecías, saber qué depara el futuro. A muchos les causan temor. Pero no todos están pensando en Dios como tal cosa, sino como en sí mismos. ¿Qué les puede ocurrir? ¿Qué puede pasar con ellos? Entonces, cuando vamos a las profecías, tenemos que encontrar el tema central de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Quién más que Jesucristo y sus apóstoles tuvieron la autoridad para interpretarlas? Ahora, entonces, ¿cuál es la idea central que amarra todos los detalles proféticos? Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, vamos a preguntarnos acerca de este texto y vamos a ir respondiendo conforme al texto. ¿Qué espíritu les indicaba a los profetas la persona y el tiempo profético? Y dice que el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Ahora, otra pregunta. ¿Qué anunciaban esas profecías? Anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de estos padecimientos. Otra pregunta. ¿Qué cosas anhelan mirar los ángeles? Las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Por qué anhelan ellos, cierto, ver todo esto? Porque el Evangelio es el cumplimiento de todas las profecías en Cristo. Otro texto, Lucas 24, 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Pregunta al texto: ¿a qué profetas se refería? Y dice: a todos los profetas. ¿Qué era necesario, según se profetizó? Que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Otra pregunta: ¿de quién se hablaba en las Escrituras desde Moisés pasando por todos los profetas? Ellos hablaron de él, de Cristo. Otro texto bíblico, Lucas 24, 44 al 47. Nuevamente Jesús: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué era necesario que se comprendiesen sus discípulos? Según la respuesta del texto que Jesús da, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él, ¿cierto?, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces está hablando de todo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Otra pregunta, ¿cuál es la llave que abre el entendimiento de las profecías? Cristo, porque dice que Él les abrió el entendimiento. Cristo abre el entendimiento, es la llave que abre. 3 cosas necesarias que deberían cumplirse en Cristo. Cristo es el Evangelio, ¿cierto? Primero, sus padecimientos. Segundo, su resurrección al tercer día. Tercero, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El último texto que vamos a estar viendo. Hechos 3, 18 al 24. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Primera pregunta, ¿quién es el profeta que Dios nos manda a oír? Y siempre hemos dicho que la Biblia contesta a la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pregunta, o respuesta más bien dicho esto, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo, el creador del universo. ¿Fijan? Nosotros tenemos una visión de Cristo como la persona del Verbo encarnado, pero Cristo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que hace énfasis también en que por el Hijo, el creador del universo, por Él, en estos postreros tiempos nos ha hablado Dios Padre. El creador, por su Hijo, el creador del universo. Pregunta, ¿qué sucederá con quien no oiga o no crea a este profeta o a Cristo que está hablando de él? Toda alma, dice, que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este es el ofrecimiento de Dios, gratuito, a todo aquel que en él cree. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto a algunos les parece cruel, pero lo cruel es desechar el sacrificio de Cristo por mi interés en la carne. Ahora, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe verdadera en tanto no se oiga y crea en Cristo, el Verbo encarnado, la palabra. El Verbo es la palabra y la palabra se encarnó. Y hay algo bien interesante en esto cuando dice que la fe es por el oír, no dice que la fe es por el leer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaba con los fariseos, los publicanos? O sea, los publicanos no, los sacerdotes, los escribas. Los publicanos eran los cobradores de impuestos considerados pecadores, absolutamente. Así que ellos no tenían ningún estudio de la palabra, no tenían ningún entendimiento de ella generalmente. Y no les interesaba probablemente. Pero ¿qué pasó con estos fariseos que encontró el Señor? A ellos los atacó duramente,
¿Por qué? Porque habían leído las Escrituras. ¿Está malo leer las Escrituras? No. Pero es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, como decíamos allí. Cristo, a través del Espíritu Santo, nos abre el entendimiento. Y el entendimiento es Él. Estos fariseos no veían a Él, veían a Israel. Como muchos hoy día interpretan las profecías solo centrando a Israel. Y Cristo es el que viene a cumplirles a ellos. Pero hay toda una profecía en que Israel es el instrumento para llevarnos a la promesa final, al cumplimiento final, que es Cristo. Ahora, ¿a qué días se refieren los profetas entonces desde Samuel en adelante, según lo que habíamos leído? A estos días, dice, a estos días. Estos son los días gloriosos, donde todo está hecho. Entonces, la gente que vive pensando en el milenio y pensando en el cielo, se olvida de glorificar a Dios por lo que Él hizo en la cruz, por lo que, ¿se acuerdan que hablamos sobre la carne y el espíritu? Por lo que Dios nos ha liberado de la carne por medio de su sacrificio para llevarnos al espíritu. Y estamos aquí en un vaso de barro, ¿para qué? Para que la excelencia sea de Dios y del Espíritu, del Cristo que habita en nosotros. Entonces, todo lo tenemos. Todas las bendiciones espirituales, dice Efesios, nos han sido dadas. ¿Pero qué esperamos nosotros? No esperamos bendiciones espirituales, estamos esperando las bendiciones temporales. Tantas cosas que estamos pidiendo permanentemente. ¿Qué más? Que el Dios al cual nosotros le servimos por su Espíritu es el Dios que nos sirve. Y eso no es posible. Nosotros le servimos a Él en la medida que Él en nosotros obra. Porque tampoco es nuestra obra, o sea, nuestro servicio carnal en la carne, no, es en el Espíritu. Y para que sea en el Espíritu tiene que ser Él obrando a través de nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de la revelación o la iluminación de las Escrituras. Las Escrituras fueron la revelación que Dios dio para que nosotros pudiéramos entender el cumplimiento de todas las profecías. Y para terminar, Jesús dijo esto en Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y fue contado con los inicuos. Él da a entender que así lo dijo la profecía, y Él irá a la cruz y será contado entre dos malhechores. Porque Él dice, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, si tú quieres saber qué va a ocurrir en el pasado, en el futuro, y qué ocurrió en el pasado, Cristo es la llave. Cristo es el Señor. Un abrazo y sigamos compartiendo esta maravillosa palabra que nos va dando luz, discernimiento y cada día libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.